Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mitad de semana. Estamos aquí aprovechando algunos días de vacaciones de los niños durante este tiempo. Bueno, seguimos con nuestro estudio de miércoles. Estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? ¿No sabe qué estamos estudiando? Estamos estudiando el libro de Hechos. Y hoy día vamos a ir al capítulo 3, por favor. Vamos al capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Para ver si hemos aprendido un poquito. El libro de Hechos es un libro transicional. Ya. Es un libro de transición porque venimos de los 4 evangelios. Llegamos al libro de Hechos donde encontramos justamente la predicación del Jesucristo y el establecimiento de la iglesia. Y después de eso vamos a encontrar que hasta el momento no aparece Pablo. ¿Se dio cuenta, no? El que escribe las otras cartas, más otros libros, obviamente, después Pedro también escribe cartas, Juan, pero vamos en el capítulo 3 y todavía Pablo está en contra de la iglesia. Ya, para que usted se vaya metiendo, y a veces cuando miramos el libro de Hechos, a veces nos cuesta entender muchas veces cómo se transformó, se podríamos decir, la iglesia que tenemos hoy a nivel mundial. Porque la gente se pierde muchas veces en estos libros, o porque nuestra tradición, a veces la tradición del cristianismo, la tradición que tenemos de la iglesia católica, la tradición de lo que hemos escuchado en religión cuando estábamos en la escuela, en nuestra mente siempre la iglesia la fundó Jesucristo, amén. Y pensamos que esta iglesia que usted ve es la misma iglesia que fundó Jesucristo. Pero no, cuando usted mira la historia, y ustedes saben que a mí me encanta la historia, me apasiona la historia. Antes de ser salvo, también me gustaba la historia, es mi ramo preferido. Y siempre me ha gustado leer mucho, así que yo leía harto y sabía un poco de la iglesia, pero increíblemente hay mucha información. Y es por eso que tenemos tanta información que podríamos... Mire, para que usted tenga una idea de la mención solo de Jesucristo, ningún apóstol, más o menos hay alrededor de 10.000 anotaciones en el mundo de la existencia de Jesucristo. ¿Ya? 10.000 anotaciones. Y, por ejemplo, de Arturo Prat, tenemos unas 200 nomás. Y la gente cuestiona que Arturo Prat existió. Nadie cuestiona, po. Ahí tuve la oportunidad de estar en Chillán y le hago la invitación. Un pequeño dato. Tuve la oportunidad de estar en la hacienda donde se crió y nació Arturo Prat, la primera, cuando estuvo ahí chiquitito. Estuve ahí, precioso, ya, así que si alguna vez anda alguno por Chillán, queda cerquita de Chillán, pero está en pleno ahí en la falda de un cerro. Y yo le digo, y lo único que encontramos, un botón, hermano, un botón de cuando era niño, la cama, está la pieza donde dormía. Pero nosotros, de Jesucristo tenemos, pero muchísimo. Y de la iglesia igual, porque gracias a Dios hay algunos escritores, como Flavio Josefo, un historiador, que alcanzó a escribirnos, Tertuliano, otro historiador, que nos alcanzó a hablar justamente de aquella época, porque se guardaba mucha información, los romanos, toda una era de los griegos, la era helenística, donde también se guardó mucho escrito, así que tenemos mucha información para armar y reconstruir un poco la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo que llegó Pentecostés, ¿se acuerda? Llega Pentecostés, porque el Espíritu Santo estaba prometido en el capítulo 1, ¿se acuerda? Capítulo 1, versículo 8, cuando venga sobre usted el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos hoy día dentro del capítulo 8? Ya llegó el Espíritu Santo, así que estos apóstoles empezaron a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, lo que estamos leyendo y lo que vamos a encontrar ahora en la lectura, desde el capítulo 2, ya vamos en el 3 y vamos a avanzar al 4, toda la historia está sucediendo ¿dónde? En Jerusalén. Ya. Para que usted tenga una idea. El que escribe el libro de Hechos, ¿quién lo escribe? Lucas. Y Lucas tenía 2 trabajos.
Aparte que después uno tercero que es discípulo del Señor Jesucristo. Pero el primero que era médico. Y es por eso que usted va a encontrar los mejores relatos de medicina, entre comillas medicina, o de una mirada de un médico de la muerte de Jesucristo. La va a encontrar ¿en qué evangelio? ¿Entiende? En el evangelio de Lucas hay mucho detalle que en los otros evangelios no hay de la muerte de Jesucristo, porque Lucas obviamente era médico y el médico va a ser más técnico a la hora de escribir. Pero la otra función que tenía Lucas era historiador. Y es por eso que el libro de Hechos, al escribirlo, nos da mucho más detalle de lo que podrían haber otros discípulos del Señor Jesucristo habernos hablado. Y cuando llegamos aquí al capítulo 3, vamos al capítulo 3 porque se acuerda que quedamos la semana pasada cuando Pedro se puso a predicar. ¿Se acuerda de todo eso que vimos? Y estuvimos viendo que predicó, vemos que cuando predicó, ¿qué predicó Pedro? ¿Se acuerda de la semana pasada? ¿Qué predicó Pedro? ¿Predicó de sus propias palabras o fue a la Escritura? Muy bien. ¿Y su mayor forma, la información para predicar, de qué libro la sacó? De los Salmos. Así que vemos que la predicación no fue ni siquiera lo que él vivió con Jesucristo, sino se fue a la palabra. Todo mensaje del apóstol Pedro que usted va a encontrar en el libro de Hechos, todos fueron siempre basados en la Escritura y fueron basados del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y hay que entender qué se estaba estableciendo en aquellas primeras iglesias, es que, a ver, y a algunos les cuesta entender lo que voy a explicar, si no ha leído hacia atrás. Cuando Jesucristo viene, cuando el Mesías viene, Pedro, como judío, esperaban a un Mesías. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos los judíos esperaban a un Mesías. Cuando Jesucristo vino, los apóstoles, que todos eran judíos, creyeron que había llegado el Mesías. Y que Jesucristo venía a establecer ¿qué cosa? El reino judío, Israel. El reino para Israel. Así que cuando Pedro está predicándole a judíos y diciéndole, llegó el Mesías y viene a establecer el reino judío. No está pensando en usted. Se me refiero a usted, iglesia moderna. No está pensando en los gentiles. Eran solo judíos que estaban creyendo que el Mesías había llegado. Por eso cuando Pedro predica, y hoy día lo vamos en el capítulo 3, Pedro vuelve a predicar, le está diciendo, ¡hey! El que decía el profeta, el que dijo que iba a venir, el que se iba a sentar a la diestra de Dios Padre, el que ustedes crucificaron, es el que llegó, así que se va a establecer el reino. Pedro hasta ese momento todavía no entendía lo que era la iglesia de Jesucristo. Esta, la novia. Él en su mente, con los apóstoles, pensaban ¿en quién? Que se estaba estableciendo el reino de Israel. ¿Ya? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Excelente. ¿Dónde está predicando Pedro? En las veces que predicó Pedro en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3, ¿dónde está predicando? En su gran mayoría de las predicaciones de Pedro, ¿dónde fueron? En los templos judíos, en la sinagoga. Si los líderes religiosos de aquel tiempo hubieran sabido de que Pedro era un predicador de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, la que usted quiera, ¿usted cree que le pasan el púlpito? No, pero ¿por qué le pasaban el púlpito a Pedro y a Pablo? Porque pensaban, bueno, ellos también, que estaban predicando la venida del Mesías, del pueblo de Israel. Por eso no había oposición. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Hice un pequeño resumen de esa historia. ¿Ya? Porque hay persecución, después más adelante viene la persecución, muere el primer mártir, aparece Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos. Para Roma, ¿quién eran los cristianos?
Pedro, para Roma, ¿quién era Pedro? Para el Imperio Romano. Era una secta judía, llamada los del camino. Era una secta judía. ¿Los fariseos eran una secta? Sí. ¿Los saduceos era otra secta? Sí. Y había aparecido una tercera secta. ¿Cuál es la tercera secta? Los cristianos. Pero, ¿secta de gentiles o secta de judíos? Ya, hasta ahí vamos entendiendo, ¿ven? Todo esto va a cambiar más adelante, gracias a Dios. Y el mismo Pedro, aquí ya en el capítulo 3, empieza a mostrar algo, pero él todavía no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo en su vida, en el sentido para ocuparlo en este sentido. Vamos al capítulo 3, ¿ya? Y para no leerlo, ¿les parece que oremos? Y después vamos, como hemos estado estudiando versículo por versículo, más que leer el capítulo. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche por permitirnos, Dios, venir a congregarnos, estar aquí siendo obediente también a tu mandato, donde nos demandas a nosotros, Dios, nos pides que no dejemos de congregarnos. Y aquí estamos, Dios, aquí estamos para seguir creciendo, aprendiendo. Obra en nuestro interior, en nuestro corazón, muéstranos también lo que enseña tu palabra, haznos reflexionar y también anímanos a saber que todo lo que sucedió en los tiempos antiguos, tú lo tenías desde mucho tiempo, antes de la fundación del mundo, para que Jesucristo viniera, muriera, resucitara y hoy día nosotros fuéramos testigos. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos, bendice la vida de cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Así que cuando llegamos aquí, a este capítulo, al capítulo 3, ya encontramos en el capítulo 3 el primer milagro, ojo, el primer milagro escrito después de Jesucristo, realizado por el apóstol Pedro, ya, y dice así en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde iban? Ya, ¿al templo igual que el de nosotros? ¿O al templo de Israel, al templo de Jerusalén? Ahí habían, ¿quiénes habían ahí? ¿Quién podía entrar al templo de Jerusalén? Solo judíos. ¿Y si yo no era judío? Sí, podía entrar, pero solo en la puerta. Había una parte, por eso se les llama los prosélitos de Portillo, o los judíos no de sangre, pero que eran de religión judía y estaban en la puerta. Y en un costado del templo habían unas barritas de fierro y ahí se podían, en un pasillo, pasar las mujeres, pero en el templo no podían entrar. Ya. Y Pedro dice, y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era justamente aquí, se quemaba incienso esa hora, ya, y había obviamente un sacerdote que hacía oraciones, ya a esa hora de las 6 de la tarde, hacía oraciones y quemaba incienso. El incienso es un árbol, no tiene nada que ver con esos palitos que me dan alergia cada vez que voy al centro, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Está hablando del árbol de incienso, que se saca su cáscara y se echa a las brasas y eso bota un olor muy fragante, ¿ya? Ese es el del incienso. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Porque, ojo, alguien que tuviera un defecto físico tampoco podía entrar al templo. Así era en los tiempos que Dios estableció. Así que si alguien aquí, la hermana Eli que no está, no había forma que entrara la hermana Eli al templo. Ya. ¿En serio? Pero como eran judíos, israelitas, pero tenían defecto, ¿a dónde los llevaban? A la puerta. Y ahí también va a encontrar usted a los que no eran judíos de sangre, pero podían estar en la puerta. ¿Y qué sucede? Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, y es medio paradójico. Oye, lleven al cojo donde la Hermosa. Es que increíble, yo miraba, leía un poco eso y decía qué paradójico, como burlándose, pero ojo que tiene un
un significado. Algunos eruditos antiguos decían lo siguiente, que el hombre tiene la capacidad de hacer cosas hermosas como la hermosa puerta del templo, pero no es capaz de hermosear su naturaleza pecaminosa. Muchos piensan que era un escrito de los tiempos antiguos, que era una forma de decirle al hombre, mira lo que el hombre puede hacer hermoso, pero lo único que no puede cambiar es su naturaleza. Dice, para que pidiese limosnas de los que estaban en el templo. ¿Por qué iba a pedir limosna? Porque para la ley judía, ¿se acuerda el domingo? El 10% lo daban de diezmo y otro 10% lo daban para ayudar. De eso, segundo 10%, el 3% era para limosna. Entonces, ¿dónde iba la gente? A pararse afuera de la iglesia, pero porque siempre le iban a dar porque estaba dentro de la ley. ¿Ya? Porque hoy día usted ve gente, antiguamente, hoy día ya no se ve, pero antiguamente mucha gente se iba a parar afuera de la iglesia. Era una tradición, pero es por la tradición judía. Y dice justamente aquí en el texto que estamos viendo en esta tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diese limosna. ¿Ya? Así que la Escritura nos está mostrando lo que había sucedido después de Pentecostés. ¿Ya? Pedro, después de Pentecostés, Pedro y Juan todavía justamente iban al templo a orar como judíos, y porque era algo natural en los creyentes de Israel, ya que los cristianos o los apóstoles seguían haciendo la tradición. Y dice en el versículo 4, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Así que vemos que van entrando al templo, hay un mendigo ahí, y los miró, lo miran y dicen, pero míranos. Y en el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, y este es un buen versículo para los mercaderes de la fe, que hay varios por ahí, porque los apóstoles, ¿qué les dijo? No tengo plata, no tengo dinero, tengo algo más importante. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y todo esto, es que esto es bonito, ya no va a poner mejor todavía. ¿Por qué le dijo, levántate y anda? ¿Ya? Es que había una profecía. Para que ellos se dieran cuenta de que el Mesías había venido, acuérdense que el Señor no hizo nada al azar, porque vendrían falsos Cristos. Pero ¿cómo realmente ellos podían saber que iba a haber el Cristo? Porque una de las cosas que iba a hacer cuando viniera el Mesías es que los cojos anduvieran. Todo tiene un porqué, no sucede por casualidad. En el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Quién está haciendo el relato? Acuérdense, ¿quién está escribiendo? Lucas. Si hubiera escrito Pedro, ¿qué hubiera puesto? Lo levantó, listo. Pero como es Lucas y es médico, está dando más detalles. ¿Ya? Porque está relatando un milagro. Por eso y puso muchos detalles ahí el doctor Lucas. Versículo 8. ¿Y qué dice? Para los que les gusta rayar su Biblia o anotar, la palabra a subrayar ahí sería y saltando. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Por eso no pierda de vista la palabra saltando. ¿Por qué? Piense usted,
toda la vida a este cojo que no podía caminar, andar, lo llevaban todos los días al templo. ¿Era conocido? Cuando, por ejemplo, los que son de Serena aquí por muchos años, ¿quién es de Serena? Ha estado toda su vida aquí en La Serena. ¿Alguno? Si yo le digo, ¿se acuerdan del guatón de la flauta? Ah, sí, pastor, sí, yo me acuerdo del guatón de la flauta. Porque son personajes conocidos, ¿se acuerda? Muy amigo de mi señora, el guatón de la flauta. Pregúntenle a ella, después tiene varias historias con él. ¿Sí o no? El Comepelo, ¿alguien se acuerda del Comepelo? Ellos son de acá de La Pampa. Y así hay personajes que uno los conoce y uno los recuerda. Este hombre era conocido. Por eso, mire todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo en este capítulo, lo que nos está hablando, es que ahí vemos lo que, el primer milagro, vemos que hay un cojo que salta, ¿ya? Y eso es interesante, porque era necesario que se cumpliera la Escritura, porque la iglesia estaba comenzando, aunque la iglesia comenzó con judíos que se encontraban en Jerusalén. Yo sé que hay algunos por ahí que van a decir, no, la iglesia es de Roma. Pero ¿y dónde está esta conversación? ¿En Jerusalén? ¿Dónde está Pedro? ¿En Jerusalén? Y si seguimos leyendo, después de Pedro, después que hizo todo esto aquí, ¿a dónde se fue? No, me refiero a qué iglesia fue a levantar. Antioquía, al oriente. Por eso, ¿quiénes reclaman que son la iglesia católica más antigua en la tierra? La iglesia del oriente, los de Antioquía, o llamado hoy día iglesia católica ortodoxa. Porque ¿dónde partió? En el oriente. Y después, con el tiempo, producto de que hubo empezaron a deportar cristianos a Roma, se establece una iglesia en Roma. Pero eso es historia, ya. No está aquí mencionado, pero es historia. Así que vemos lo que está sucediendo aquí en el capítulo, en el versículo 8 de Pedro, y saltando se puso en pie, ya. Porque, mire por favor, vamos al libro de Isaías, capítulo 35, versículo 6. Isaías 35, versículo 6. ¿Se acuerda? Yo le dije, la iglesia estaba comenzando en Jerusalén con personas judías. Esa era la iglesia. Entonces cuando Pedro va al templo, iban justamente a orar al templo, iban a orar, obviamente ellos creyendo que iba al Mesías. ¿Y por qué? Porque también Pedro necesitaba predicar el Evangelio de Jesucristo, porque los judíos tenían un conocimiento mucho más acabado de nosotros que de la Escritura. Ellos se sabían la Escritura de memoria, la practicaban desde muy pequeño, así que acuérdense que, y tenían que aprenderse la Biblia de memoria. ¿Sabe por qué se tenían que aprender la Biblia de memoria en cierta manera? Porque acuérdense que el pueblo judío, gran parte de la tradición judía fue transmitida vía oral. Porque no estaban los escritos, no había libros, y los pocos libros que habían en los tiempos antiguos fueron escritos en cuero, por ejemplo, pero que se desintegraban mucho. Hay una historia, no sé si usted se acuerda, cuando el pueblo de Israel por ahí está en cautivo y vemos el profeta que en una de esas empieza a buscar unos cachureos en el templo y encontró la Biblia. ¿Y cómo estudiaban la Biblia ellos si no tenían Biblia y la tenían? No, porque era todo de tradición oral, se pasaba. ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Moisés, ¿cierto? Pero Moisés está escribiendo 2000 años antes que él. ¿Y cómo Moisés escribió de Génesis si no sabía de Génesis? Hay 2 hipótesis. Una, que es la que el mayor porcentaje de la gente piensa, de los teólogos, es que se transmitió vía oral.
Desde Adán empezó a transmitir a los hijos, a los nietos, a los que vinieron, hasta llegar a Moisés, porque era la línea de de los primeros patriarcas, siguieron esa línea de tradición oral, y algunos piensan que somos menos, que tuvo una revelación como Juan, ¿ya? Pero la gran mayoría se inclina por la tradición oral. Acuérdense que después el pueblo de Israel ha sido esclavo de los imperios como, bueno, como los egipcios, como los sirios, como Babilonia, como los grecos romanos y así sucesivamente, y no andaban con Biblia porque eran cautivos. Daniel, todo lo que sabía llegó por revelación, y lo que no sabía por revelación, lo sabía ¿por qué? Por la tradición oral. No había el libro. Entonces, cuando los predicadores del primer siglo, como Pedro, predica y dice, Isaías dijo, se lo sabían todos. Todos los que estaban en el templo sabían lo que estaba diciendo. Porque, ojo, 400 años después aparecieron los números dentro de lo que conocemos hoy día como Biblia. No todos, pero algunos. Y dice Isaías 35, versículo 6, todos fuertes, dígalo fuerte, usted léalo fuerte en esta noche, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que mi hermano, todo israelita instruido sabía justamente lo que Pedro iba a anunciar en un momento. Porque Pedro justamente estaba hablando de profecías que el Señor había anunciado en otra era. Y hay muchas profecías en cuanto a esto, pero una de las profecías de decir el reino de Dios está o el reino de Dios llegó, es que iban a empezar a saltar cojo, iban a haber milagros. Y es por eso que no es cualquier milagro. Porque mire, versículo 9, ¿qué nos dice? Volvamos a Hechos. Deje una manito en Isaías, porque vamos a volver. Versículo 9 y 10 dice, ¿y qué dice? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. En otras palabras, él es historiador. Los historiadores cuentan de lo que vieron o de las entrevistas que hicieron, nos dan un relato. Así que cuando Lucas nos está escribiendo, nos dice, todo Jerusalén, fue algo... ¿Por qué? Porque era conocido por todo el pueblo. Y dice, versículo 10, y le reconocían. ¿Por qué ocupa el término y le reconocían? Porque si fue cojo por 50 años y lo ven caminando, la gente va a decir, ¿será él? Porque el que se parece a él es cojo. Pero ahora está caminando. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Así que si usted se da cuenta, todos le vieron, todos reconocieron a este hombre, pero también, ¿por qué se llenaron de espanto? No, no por el milagro, porque era una señal el milagro. ¿Está entendiendo? Porque se espantaron de que se estaba cumpliendo lo de Isaías. Y no solamente una vez, fue mencionado varias veces. Mire versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Así que si usted se puede pensar para ellos, sin quizás en su cabeza, estoy poniéndome en la posición de los judíos que conocían la Biblia, dijeron, oye, no, a lo mejor es verdad y matamos al Mesías. Porque entienda todo el trasfondo, po. Y matamos al Mesías y era el que nos iba a venir a salvar. Acuérdense que Israel sí esperaba un Mesías, ¿de qué? Un Mesías militar, alguien que iba a romper el imperio romano. ¿Ya?
Por eso se acuerda cuando el Señor multiplica los peces y el pan y lo quisieron hacer rey, porque algunos de ellos dijeron, sí, es el Mesías, pero el Señor Jesucristo vino a hablar justamente a saciarlos del Espíritu, no de lo que ellos buscaban a nivel político. Así que, si usted se da cuenta, en esta última semana de lo que está sucediendo después de Pentecostés, de la muerte del Señor Jesucristo, son poquitos días, son 60, 50 días que está sucediendo todo esto desde la muerte de Cristo. Así que en Jerusalén sabían quién era el Cristo, los judíos ya sabían que habían crucificado supuestamente uno que se decía el Mesías. Así que todo lo que está sucediendo, más encima 50 días después, un cojo empieza a caminar. Se empezaron a llenar de espanto. Y dice en el versículo 12, viendo esto Pedro, respondió al pueblo. ¿Qué dijo? Ya, estoy recalcando siempre esto, ¿para qué? Para que usted se grabe cómo comenzó la iglesia. Varones israelitas. ¿Por qué dijo varones israelitas y no dijo pueblo israelita? Porque cuando se predicaba, las mujeres no estaban presentes. Sobre todo si era, porque vamos a ver que después aparece el sacerdote y un montón de cosas más. Así que dice, viendo esto, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y me gusta esa frase, porque déjeme decirle, ni los apóstoles asumieron que ellos tenían el poder de hacer milagros. Por eso digo que hoy día aparece tanto personaje diciendo que ellos hacen milagros. Ni los apóstoles se atrevieron a tanto, como dice por ahí esa frase. Pedro dijo, no fuimos nosotros. Pero ¿quién fue el que dijo, levántate y anda? Pedro, po. ¿Se podría haber atribuido el milagro? Pero no lo hizo, porque sabía que solamente era el poder de Dios. Él era un instrumento. Así que vemos que se está dirigiendo. Y acuérdense que todo lo que está sucediendo, estaba sucediendo solo en Jerusalén, en ninguna otra parte más del mundo. En Roma, ¿sabían de todo lo que estaba pasando en Jerusalén? No tenían idea del Mesías, de Jesucristo, no tenían idea, nada. Entonces Pedro tuvo mucho cuidado en decirle que este milagro no se había realizado por su poder. Así que vemos, ¿y por qué era importante esto? Porque esta profecía se estaba dando y los israelitas la sabían bien. Vamos ahora al libro de Zacarías, capítulo 12. ¿Qué había sucedido 50 días después de la muerte de Cristo? Pentecostés, bajó el Espíritu Santo. ¿Ya? El otro día alguien me preguntaban, pastor, pero que no son a los 40 o los 50. Y yo le dije, eso pasa a veces, se confunden. La ascensión de Cristo, cuando Cristo se va y se sienta a la diestra de Dios Padre, fue 40 días después de la resurrección. 10 días después baja el Espíritu Santo y ahí se hacen los 50 días. Baja el Espíritu Santo y al otro día de estos días, Pedro parte ¿para dónde? Al templo. Está todo fresquito ahí, todo está pasando. Entonces, vieron levantar un cojo. Vieron que había lenguas repartidas de fuego con la presencia del Espíritu Santo. Y Zacarías dice en el capítulo 12:10, Martinita, léalo fuerte usted, lee ese texto que es bonito para leerlos largos. Todos juntos, ordenadamente y con fuerza, a la 1, a las 2 y a las 3.
¿Entiende usted ahora los judíos? Cuando empezaron a conectar pasajes como estos de la profecía, donde hablaba de que iban a matar al Mesías, que iba a venir el Espíritu Santo y que iban a ver un cojo saltar, ¿se llenaría de espanto? Pero entienda el espanto, porque ellos esperaban a un Mesías que lo iba a salvar de la opresión romana y iba a establecer el reino de Israel sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es como Bernardo O'Higgins, piense usted. Hoy día ya sabemos la historia de Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Y todos los que liberaron al país. Y si nosotros, los que estamos aquí, matamos a Bernardo O'Higgins y después nos damos cuenta que era el que nos iba a librar, ¿no nos llenaríamos de espanto? Pues la embarramos. ¿Me entiende o no? La embarramos, matamos al que nos iba a liberar. Pero ellos no entendían todavía, el pueblo de Israel no entendió. Y aquí Zacarías estaba hablando de lo que iba a suceder. Iban a matar a Cristo, iba a llorar. ¿Ya? Entonces, ellos lo sabían, conocían del texto. Después ahí, mire, en el versículo, capítulo 36 de Zacarías. Ezequiel 36, versículo 27. Ezequiel les dije eso, ¿no? Zacarías. No vamos a Ezequiel. Ezequiel 37, 36. No me mire raro, hermano. Tranquilo. Estoy bien. Ezequiel 36. Ezequiel 36, ¿llegaron ahí? Versículo 27, 28. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Y habían visto el Espíritu Santo descender hace un par de días, y ¿se acuerda que fue un estruendo? ¿Se acuerda? Y fue un estruendo tan grande que toda la gente salió a las calles a ver qué había pasado. El Espíritu Santo. Todo esto está fresquito, entonces la gente realmente por eso estaba con el espanto, porque estaban viendo que las profecías se estaban cumpliendo. Y uno podría decir, hoy día sabiendo la historia, uno podría decir, pero pastor, si vieron tantas señales, vieron a Jesucristo crucificado, ¿creyeron o no creyeron? No creyeron. No creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Lamentablemente porque ciegos, y Cristo se lo había dicho antes, porque ciegos guiaron a ciegos. ¿Por qué? Porque no se olvide que los fariseos y la secta de los saduceos eran el que tenían el control sobre Jerusalén. Y es por eso que hay mucha gente que ahí se confunde también. Porque cuando hablamos, por ejemplo, yo sé que mucha gente dice, pastor, Nerón quemó y echó la culpa a los cristianos. Pero acuérdense para un poquito de historia, para que sea más fácil entender. Jerusalén era controlado por algunos líderes que ponía, por ejemplo, el emperador. ¿Se acuerda? Pilato, gobernador. Pero, ¿quién controlaba? Y usted se va a acordar. ¿Quién controlaba la ciudad? O más bien dicho, ¿quién era la municipalidad de cada ciudad? ¿Quién era? No. El encargado de la MUNI, el que estaba a cargo de las MUNI de Jerusalén. Muy bien, hermano, era el Sanedrín. Eran judíos. Y usted se va a acordar ahora. Algunos de los discípulos de Jesucristo, ¿qué hacían antes?
cobraban, pero ¿y por qué un judío cobrando impuestos si no son romanos? Porque la administración se la pasaban al Sanedrín y el Sanedrín cobraba impuestos. Pero ¿cuál era el fin que le decía Roma al Sanedrín? O en este caso el gobernador. Le decía, ustedes el Sanedrín controlen la ciudad, pero ustedes cóbrenme los impuestos y me los pagan. Si hay una revuelta, ustedes tienen que pararla. Si sucede esto, ustedes tienen que frenarlo. Ustedes pueden castigar, pero más allá de la ley romana, ojo, cuidado, no se traspasen de las leyes. Así que, porque ¿quién castigó a Jesús? ¿Quién golpeó a Jesucristo al principio? ¿Quién le puso látigo? ¿Fueron judíos? Porque ellos eran los encargados de establecer bueno, igual que Namuni con el ministerio o este asunto local, ¿cómo se llama? Sí, ciudadana, pero eran judíos. Eso está sucediendo ahí. Entonces, durante ese periodo está controlando. Pero después, cuando empieza la persecución sobre los cristianos, ya los cristianos, sucede porque esta secta, los del camino, o los apóstoles, ya, empezaron a crecer y empezaron a llegar a oído. ¿A dónde empezó a llegar oído? ¿A dónde estaba la presidencia? En Roma. Y es por eso que hay una revuelta, y esto un poquito más de historia también, en el año 66, porque el Imperio Romano también venía de una decadencia. Y en el año 66 se hace una revuelta judía y se levanta un grupo armado judío llamado los celotes. Ahí en la Biblia hay uno mencionado, Simón el celote. ¿Barrabás sabe qué es lo que era? Celote. ¿Y por qué estaba preso Barrabás? Por caudillo, por ir en contra de Roma. Todo eso es un poquito de historia. Y en el año 66, los celotes expulsan a los romanos. Desde del 66 hasta el 70, ¿quién controlaba Jerusalén? Judíos, comandado por los celotes. Pero dentro de eso hubo una guerra interna con Ananías, un sumo sacerdote. Hasta que a la final no llegan en nada, se hacen unos pequeños arreglos, hasta que Vespasiano, que era el emperador en el año 68 en adelante, Vespasiano toma el poder de Roma y se hace el emperador y manda a su hijo Tito y le dice a Tito, recupérame Jerusalén. ¿Ya? Baja Tito, baja en el sentido de mapa, porque viene por arriba, baja, llega a Jerusalén y se demoró 3 años en tomar Jerusalén. No fue algo así, la asedió. Y ahí, después si quiere, esto es historia, profe, a usted que le gusta ya, googlear. La asedió y empezó primero con una guerra psicológica, después les metió hambre porque la ciudad estaba amurallada, Jerusalén tenía muros. Acuérdense que siempre, ¿se acuerdan de Nehemías levantó los muros? Nadie podía entrar. Entonces Tito estaba por afuera, le cortó los suministros, le cortó el agua, le cortó la comida y empezó con una guerra psicológica hasta que termina derribando uno de los muros en el año 70, se mete por completo a Jerusalén y se toma la ciudad. Eso en el año 70. ¿Y qué se cumple ahí? Bien, se cumple la profecía de Jesucristo y no quedará piedra sobre piedra, pero al tercer día se levantará. Él estaba hablando de sí, pero estaba hablando de una profecía doble hacia el templo. Y algunos van a decir, pero ¿por qué destruyeron el templo de Jerusalén? Porque el templo interiormente estaba forrado en oro. Todo el templo del primer siglo estaba oro. La historia nos dice que cavaron una fosa alrededor del templo de Jerusalén y la llenaron de fuego para que el oro de los muros se derritiera. ¿Ya?
Todo eso es historia. Y eso por eso le digo, cuando vemos eso de historia y hablamos de todos estos personajes, Tito, los celotes, Ananías, todo hay registro, mi hermano. Y el mismo que nos habla de Tito, de Vespasiano, el mismo que nos habla de Ananías, adivine también de quién habla. Adivine de quién habla. De Cristo. Entonces ahí es para ustedes nomás, es cuando la gente dice, no, es que son fanáticos, siguen a un Dios que no vieron, no creen en algo que escribieron los hombres. Mi hermano, como les dije, hay tanta historia del Señor Jesucristo. Mucha historia. Pero volvamos ahí, esto es un poquito de historia. Me gusta la historia a mí, por eso me envuelo cuando me pongo a hablar de historia. Isaías 35, versículo 10. Dice, y los redimidos de Jehová volverán. ¿Y vendrán a dónde? Ya, el monte de Sión. Es el monte de Jerusalén. Ya, donde hoy día está una mezquita. Está la mezquita ahí, que ese es uno de los grandes conflictos, y ahí yo creo, esto es algo personal, yo creo que eso va a originar una de las últimas guerras. La mezquita, ¿por qué? Porque es un lugar sagrado para los dos movimientos más grandes del mundo, los cristianos, creyentes, católicos, judíos, estoy metiendo a toda esa línea, y los musulmanes. ¿Ya? Porque en el monte de Sión estaba el templo de Jerusalén. Pero en el monte de Sión, supuestamente dicen los musulmanes que es donde Dios le habló a Mahoma. Y es el lugar, después de la Meca, el lugar más importante para el mundo musulmán. ¿Qué tienen ahí? Hoy día, una mezquita. Pero para que se cumpla la profecía, se tiene que levantar el templo de Israel nuevamente. ¿Y dónde van a levantar el templo si hay una mezquita? Va a haber guerra. Y bueno, por ahí va a aparecer el anticristo. Acuérdense que él hace que nuevamente se establezca el sacrificio en el templo. Si Dios quiere, no vamos a estar. ¿Cierto? Por lo menos para nosotros. Hay algunos grupos por ahí que creen que se van a quedar, pero no importa. Yo me sigo creyendo que me voy a ir antes. Así que los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Así que ellos tienen que haber entendido, mi hermano, lo que estaba sucediendo. Aunque este pasaje, por si acaso, si usted lo está viendo, es una condición que todavía no ha cambiado para el pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy todavía gime. Por eso tanta guerra, tanto conflicto. Mire lo que nos dice el versículo 13. Volvamos a Hechos 3, capítulo 13. Y dice, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué dice? ¿Se acuerda Zacarías? Le está metiendo el dedo en la llaga diciéndole, ojo, todo lo que ustedes sabían era Jesucristo el Mesías. Y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Danos a Barrabás, ¿se acuerda? Celote. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Así que vemos, si usted se da cuenta,
Pedro empieza a hablarle a todos estos varones israelitas y les empieza a hablar del Señor Jesucristo y de la resurrección. Versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis. ¿Y qué les dijo? Y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Le está diciendo, el mismo que ustedes crucificaron es el que sanó. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre, pero le está diciendo que está operando ahí. Le está diciendo. ¿Se dan cuenta este hombre que está saltando? No, están todos espantados. Se estaba cumpliendo. Y ahí yo creo que ahí vemos la predicación. Yo creo que aquí, cuando vio eso y todos se espantaron, Pedro empieza a predicarle y ahí es como, ya, ¿y van a recibir a Jesús? ¿Creen en el Cristo realmente? Versículo 17. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y eso siempre, entienda esto, hermano, cuando las personas no quieren recibir a Cristo, en su gran mayoría es por ignorancia. No es porque no quieran, es por ignorancia. Por eso tenemos que anunciar las buenas nuevas. ¿Qué hizo Pedro? Anunció, porque ellos ignoraban. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de... Y ahí le está recalcando los versículos que yo le leía hace un momento. Ellos sabían y Pedro le está haciendo saber. Así que ellos realmente, Pedro le está tratando de decir a ellos que tienen que dejar su pasado, que tienen que dejar sus rebeliones, porque ahí en Isaías 43, 25, Martina, ponete Isaías 43, 25, por favor. En Isaías 43, 25, que es un pasaje que muchos de ustedes conocen, en cierta manera Pedro les está haciendo a ver que ellos se equivocaron. Y si ellos querían un cambio, tenían que simplemente arrepentirse. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré. Pedro le está diciendo, arrepiéntanse, porque fue lo mismo que hizo, ¿se acuerdan en el capítulo 2? Arrepiéntanse. Y se añadieron aquel día en la predicación más de 5,000 varones. Y eso aceptaron, ahora aquí están con ellos, versículo 19. Miren lo que les dice, lo mismo, porque como ellos sabían, acuérdense, el arrepentimiento para nosotros como lo que conocemos hoy día de salvación y todo, el pueblo, la gran mayoría del pueblo no había el Nuevo Testamento, no existían los evangelios. Por eso él tenía que estarlo anunciando constantemente y hablar de Jesús. Y es por eso que Pedro habla mucho de Jesús. E inclusive, no quiero entrar en discusión, pero el otro día estaba hablando con una persona que cree algo que en realidad a mí me da lo mismo, pero hay un grupo llamado Los Solo Jesús. ¿Lo has escuchado por ahí? Ya, ellos tienen una posición, la posición como que más los diferencia y siempre molestan por eso. Bueno, tienen dos que para mí, bueno, da lo mismo. Pero una de ellas dicen que, y es verdad lo que van a decir ellos, que en ninguna parte de todo el Nuevo Testamento, excepto los evangelios, la gente se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguno. El único lugar donde se menciona que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 28, versículo 20. El único. Todos los bautismos que hizo, y ahí donde se apoya en ello, del libro de Hechos, todas las menciones de bautismo en el libro de Hechos son solo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero ahí es donde yo discrepo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el arrepentimiento para el judío en esta primera etapa del libro de Hechos, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Reconocían al Espíritu Santo? ¿Los judíos reconocían al Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no?
Sí, reconocían al Padre. ¿A quién no reconocían? Al Hijo. Po. Entonces el énfasis que Pedro le da siendo judío para sus compañeros judíos no era entrar en discusión con el Padre ni con el Hijo. El punto central era solamente uno, el Hijo nomás. ¿Y qué mejor de demostración para un judío que se bautizara en el nombre de quién? No, en el Padre creían, en el Espíritu creían, pero no creían en el Hijo. Entonces Pedro hace notar que si se bautizan en el nombre del Hijo, hay una mayor connotación. Pero ¿y qué pasa con nosotros, pastor? Pero es que nosotros, nuestra tradición, que no viene de judía, yo sé que usted va a decir, no, pastor, pero nosotros creemos en la Trinidad. Sí, pero usted cree en la Trinidad porque los primeros conquistadores creían en la Trinidad. ¿Me doy a entender o no? Entonces, los diaguitas, los changos, los aymará, ¿creían en el Padre? ¿Creían en el Espíritu Santo? ¿Creían en el Hijo? No, bo. Ellos creían en el sol, creían en la luna, creían en la tierra. Entonces, ¿por qué se anunciaba mucho aquí el bautismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Porque tenía que reconocer que estos tres eran uno. Y es ni simplemente donde usted está aplicando, obviamente, la Escritura. Por eso la gente, y pelean por esas cosas. Si me bautizo en el nombre de Jesús, ¿hay algún problema que no me bautice en el nombre del Padre y del Hijo? Si estoy confesando que Jesús es el Mesías, ¿por qué me salvo? ¿Quién murió y fue sepultado el tercer día? Y pelean por esas cosas. Pero son hermanos de la fe. Y creen, obviamente, que hay otras cosas más. Y ahí sí que yo discrepo en un punto de ellos que no digo, por tiempo no lo vamos a discutir, pero también entran en un problema, que ellos no creen en la Trinidad. Ellos son unicitarios por lo regular. Nosotros, bueno, esto es técnico, teología técnica, nosotros creemos en la tricotomía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos creen que son unicitarios, que es un dualismo. El Espíritu Santo con el Hijo son una creación de Dios. Imagínense, son una creación de Dios, no son Dios. Y para mí eso ya es... Entonces, ¿ellos creen que Jesús es el Padre? Sí. ¿Creen que Jesús es el Espíritu? Sí, pero como creación. Es muy parecido a lo que creían los gnósticos en el primer siglo. Esto no es nada nuevo. Pero hoy día, no aquí, en Centroamérica es donde están dejando la escoba. Pero aquí todavía no llegan mucho. Versículo 19. Así que dice, arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y Él os envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Y eso es interesante. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Si el pueblo judío, Israel, Jerusalén, hubiera creído por completo la predicación de Cristo, es algo que un día se discutió en un simposio teológico. Si todo Israel se hubiera convertido con Cristo después de su resurrección, porque tenía que morir sí o sí, para que entiendan, cuando Pedro predica, si todos los israelitas se hubieran convertido, ¿Cristo hubiera bajado? Sí, porque Dios cumple lo que promete. Y Cristo dijo que en su segunda venida iba a venir a establecer el reino de Israel.
Por eso Cristo viene a establecer en su segunda venida el reino. Nosotros, la iglesia, que es la novia, ¿a dónde se va? A la presencia. Y el reino milenial, ¿con qué lo establece el Señor Jesucristo? Terrenalmente, no espiritualmente. Con el pueblo de Israel. ¿Por qué viene? Porque acuérdense que a la mitad de los 7 años de tribulación, el anticristo va en contra de ¿quién? De Israel. Es rescatado. Y el Señor, justamente el Señor Jesucristo, al ver lo mismo que sucedió con Egipto, que estaban siendo destruidos, Cristo baja y viene a reinar con ellos. Por eso todo está hecho y está de tal manera. Pero como también en la omnisciencia de Dios, Dios sabía que no le iban a aceptar. Por eso es una pregunta que no tiene mucho cosa de asustarnos, decir, pero sí nos da a pensar. Porque Dios dijo, si Israel se entrega a mí, yo establezco el reino con ellos. Por eso la pregunta era, si hubieran todos los israelitas haber aceptado la predicación de Pedro, Cristo hubiera bajado. Pero como no creyeron en él. Al no creer con él, venía otro proceso. Y aquí, ¿quién entra? Ahí entra la iglesia. Entonces, nosotros entramos también por algo que el Señor sabía, porque sabía que el pueblo de Israel no iba a tomar su posición. Pero eso es su posición, como le decía en esa conversación que hubo. Versículo 20, para ya cerrar. Y envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y déjeme decirle ahí, la palabra, comilla, póngala ahí si quiere anotar, restauración de todas las cosas. De ahí salió una doctrina media diabólica, donde dice que todos al final del día, no interesa si usted fue malo o fue bueno, Dios lo va a restaurar. ¿Entendió? Esa es una doctrina que en alguna iglesia enseñan eso, que no importa que usted se emborrache, no importa que usted sea infiel, no importa que usted haga no importa que no venga a la iglesia, no importa que mate a alguien, total, Dios va a restaurar algún día a todos y los va a poner nuevamente en la tierra. Mire de liberal así. Sería re fácil el cristianismo, ¿no? Si gocemos de la vida total, el Señor nos va a restaurar. Y ocupan este pasaje, ojo, para esa teoría, pero en realidad es una tontera, ¿ya? Porque la restauración de todas las cosas es una forma de decir que un día va a establecerse la palabra de Dios. Porque inclusive el apóstol Pablo, imagínense, cuando el apóstol Pablo, quédense con esa frase, restaurará, ¿qué dice? Todas las cosas. Y en Filipenses 3:8, ¿qué dijo Pablo? Buscaría rápido usted en su vida, pero no está esperando en la pantalla. Y ciertamente, aún estimo. Entonces, le hago una pregunta. ¿Pablo consideró que estaba perdido el universo al decir todas las cosas? ¿O se estaba refiriendo a todas las cosas en su concepto de decir las cosas que para mí son importantes? Porque todas las cosas es el universo, todas las cosas es Dios. Estoy hablando para el mundo. Sí, pues, todas las cosas es todo. El universo, las galaxias, las estrellas. Pero Pablo estaba hablando de las estrellas porque hay que leer el contexto. Solo que está ocupando una palabra y a veces nosotros cometemos el error, muchos a veces cometen el error, que nos gusta en algunas ocasiones ocupar la palabra literalmente, pero hay veces que entender el contexto. ¿Ya? ¿Dios va a restaurar todas las cosas algún día? Sí. ¿Va a restaurar tu vida? Un cuerpo en pecado lo va a volver puro, va a ser transformado. ¿La Nueva Jerusalén existió antes?
No, no es restaurada. Por eso no son todas las cosas. Es una forma de decir, pero para que hagan doctrina de ese versículo, ¿ya? Porque ¿sabes qué? No hay ningún versículo en toda la Biblia y en el Antiguo Testamento de la restauración de los muertos malos. En ninguna parte de toda la Biblia dice que alguien que murió sin Cristo en el futuro va a ser restaurado como que si nada pasó. Pero eso enseñan algunos con estos pasajes. Se lo hago saber. Versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Así que si usted se da cuenta, Pedro también estaba anunciando, que muchos teólogos piensan lo mismo, que Pedro está anunciando también lo que Jesucristo había anunciado en Mateo 24, la destrucción de la nación. Porque justamente lo que le mencionaba, en el año 70, Tito, ya, el hijo de Vespasiano, baja a Jerusalén, la toma y destruye. Y empieza una persecución. En ese año comienza una persecución para el Imperio Romano con todas las sectas. ¿Qué pasó con el judío? La diáspora. Tuvo que salir arrancando. Judíos tuvieron que salir arrancando. Los del camino o los cristianos. Tuvieron que salir arrancando los fariseos. Tuvieron que salir arrancando los saduceos. Tuvieron que seguir arrancando todas estas religiones paganas de los griegos. Porque el Imperio Romano dijo, no, son nuestros dioses, no sus dioses. Y corta todo. Y empieza una persecución sobre aquel que creía justamente en algo diferente a los romanos. Años 70. Y prosiguió. Después, obviamente, más adelante, sabemos que Dios hace las cosas y trajo persecución al revés sobre Roma. Versículo 24 al 26. Dice, y todos los profetas de Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Se da cuenta que hace anuncio no del nuevo pacto? Porque se acuerdan, la cena del Señor dijo, Jesucristo le dijo, os doy un nuevo pacto. Pero Pedro le hace mención a los que estaban ahí del antiguo pacto, no del nuevo todavía. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que en otras palabras, Pedro le está diciendo a todos los que estaban ese día escuchando el mensaje, judíos, le está dando la oportunidad de que se arrepientan y crean en Jesucristo. Le está diciendo, reciban a Cristo, va a venir juicio, acepten al Mesías. Eso es lo que está haciendo el apóstol. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en esta historia? No hizo nada en comparación a las otras predicaciones. No hizo nada. Así que vemos justamente este llamado en el pórtico de Salomón, la predicación que está dando el apóstol. Y vemos que era común por si acaso dar estas charlas en ciertos lugares, como Pablo la hizo en el Areópago. Así que mi hermano, déjame decirte que algún día Dios, de la misma manera como lo ha hecho en tiempos antiguos, que ha juzgado al pueblo, también lo va a hacer con nosotros, con la tierra. Y para eso, déjeme decirle, así como en el Antiguo Testamento había tanta información de la venida de Jesucristo y de lo que iba a suceder con el pueblo judío y persecución, destrucción, también está anunciado en el Nuevo Testamento muy similar a lo que viene, para que la gente se arrepienta de sus caminos y crean en el que ha de venir. Se vuelve a repetir la historia.
Pero es la decisión de cada uno. Es tu decisión, la que hoy día algunos de ustedes ya tomaron y recibieron a Cristo como su Salvador. Pero hay otros que simplemente todavía siguen rechazando aquella venida. Y dice el capítulo 4, y ahí lo vamos a dejar para la próxima semana. Solamente vamos a leer 2 versículos nomás para dar inicio de lo que viene la semana. Y hablando ellos al pueblo, estaba predicando, ¿se acuerdan? En el pórtico de Salomón. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. ¿Y quién? Acuérdense quién controlaba Jerusalén. El Sanedrín, con sus sectas. El Sanedrín era compuesto ¿por qué? Por fariseos y saduceos. La gran diferencia de las dos sectas, la gran diferencia más grande, por eso es interesante lo que va a suceder en el capítulo 4. ¿Por qué Pedro viene con otra predicación? Que Pedro empieza a predicar de la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Y los fariseos? Sí creen en la resurrección. Tanto Pedro como Pablo, a la final, lo vamos a ver después, tan astuto que predica y lo hace ponerse en conflicto. Entonces, ¿qué hicieron los saduceos? Le dijeron a Pedro, lo vamos a ver, esto es para la otra semana. Si va a hablar del Mesías, di todo lo que quieras, pero no digas que resucitó. ¿Y qué decía los fariseos? Habla de la resurrección, pero no hables del Mesías. Eso sucedió. Y ahí está el conflicto. Y ahí llega justamente un sumo sacerdote. Y entra en conflicto, hay prohibición. Y vamos a ver todo eso la próxima semana, mirando todo lo que hizo el Señor. Y a la final vamos a ver que ya empiezan a haber conflictos, empieza a haber persecución. Pero ojo, la persecución que tuvo el pueblo cristiano, la primera persecución del pueblo cristiano, ¿de quién fue? De los judíos. ¿Quién era el que comandaba esa gran persecución? El apóstol Pablo, hasta que tuvo que venir el Señor y aparecérsele. Vamos a ver después más adelante, donde por ejemplo a Esteban, el primer mártir, que lo matan a puras peñascas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, Señor, gracias Padre por mirar esta relato de lo que sucedió en el primer siglo, aquellos días posterior a tu resurrección, y como vemos a un Pedro que en su momento le negó hace días anteriores, hoy día está predicando ahí con denuedo. Y como dice justamente después en el capítulo 4, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predicaba. Por eso Dios simplemente, tú eres un Dios de oportunidades, eres un Dios que ha demostrado en la historia que siempre estás diciendo de que tenemos una posibilidad de hacer ajustes y cambios en nuestra vida. Por eso, mi Señor, mirando cómo comienza la historia de la iglesia, vemos como tu enseñanza, tu predicación, siempre también se basa en lo que dice tu Escritura. No son invenciones de hombres, como dice mucha gente, que a gente por ahí quiere manipular al pueblo, simplemente grandes y muchísimas profecías. En un periodo de más de 2000 años, 3000 años en aquel periodo, donde Cristo iba a venir y un día vino. Pero como dice la Escritura, ellos no vieron que era el Mesías, que era el que venía a restaurar el reino. Pero como tú, Dios, que eres soberano y sabes todo, tú sabías que también venía la oportunidad para cada una de la gente del mundo. Por eso dice tu Escritura en Juan 3:16 que amaste al mundo y que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Esa era la razón, porque hoy día, y mis hermanos que están aquí presentes, podemos decir, porque el testimonio nos ha dado en nuestro propio espíritu, a través del Espíritu Santo, de que somos hechos hijos de Dios. Gracias por esa salvación tan grande, sigue trabajando en nosotros,
Y quizás cada día más parezcámonos a estos discípulos que en su totalidad, como decían ellos, no tienen oro, no tienen plata, pero tenían una pasión tremenda por Jesucristo, que los llevó a la muerte. No callaron a pesar de que les prohibieron hablar de Jesús. Dios, necesitamos ese mismo carácter en los tiempos en que vivimos. Bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.